Hay un miedo que no te ataca de día, te ataca a las 3 de la madrugada, cuando todo está en silencio y tú estás sola con tus pensamientos. Es el miedo a llegar a vieja sin dinero, a depender de alguien, a ser una carga, a mirar tu cuenta bancaria y ver que los años pasaron y que lo que construiste no es suficiente. Ese miedo no necesita que nadie te lo recuerde. Vive en ti, trabaja en ti, opera en tu subconsciente las 24 horas del día, silenciosamente, bloqueando cada oportunidad que el universo intenta enviarte. Florence Scovel Shinn lo descubrió hace casi 100 años. Y lo que descubrió es esto. Ese miedo no es una emoción, es una orden, una instrucción que tú le estás dando al universo cada vez que lo sientes. Y el universo, que no distingue entre lo que deseas y lo que temes, simplemente obedece. Pero Florence no se detuvo en el diagnóstico. Fue más lejos. Encontró que existe una contraorden, una orden verbal específica, pronunciada en el momento y en el estado interior exactos, que tiene el poder de disolver ese bloqueo desde la raíz. No es una afirmación positiva genérica, no es un decreto de autoayuda, es una orden metafísica que actúa directamente sobre el subconsciente para abrir el flujo de provisión que tú mereces para tus años venideros. Hoy vas a aprenderla, completa, con cada paso. Pero antes de continuar, si llegaste a este video, no fue casualidad. El algoritmo de YouTube no mueve a cualquiera hacia este tipo de conocimiento. Si estás aquí, es porque algo en ti estaba listo para recibirlo. Así que asegúrate de suscribirte a este canal ahora y de activar las notificaciones, porque lo que vas a encontrar aquí llegará en el momento exacto en que lo necesites. Y quiero decirte algo más. Algo en mí me dice que estás a punto de cruzar un umbral. En los próximos días, el universo te enviará una señal que tú reconocerás. Una puerta que no esperabas. Una oportunidad que llegará desde donde menos lo imaginas. No para resolverte todo de golpe, sino para darte la primera prueba de que el flujo comenzó a moverse. Si este mensaje ya está resonando en tu alma, puedes demostrar tu fe activando la ley de la circulación ahora mismo. El botón de super gracias está justo debajo de este video. Cada contribución que haces no es un gasto. Es una semilla de abundancia que plantas con tus propias manos. Y las semillas que se plantan en terreno espiritual siempre germinan. Ahora sí. Empecemos. Florence Scovel. Shinn no era una filósofa de academia. No escribía desde una torre de marfil rodeada de teorías abstractas. Era una mujer que vivió en carne propia lo que significa perder la estabilidad económica, reconstruirse desde cero y descubrir en ese proceso que existe una dimensión del funcionamiento humano que la ciencia de su época aún no sabía nombrar. Lo que ella llamó la ley mental, hoy los neurocientíficos lo llaman programación del subconsciente. Y lo que ella describió como órdenes al universo, la psicología moderna lo reconoce como comandos internos que moldean la percepción de la realidad. Lo que la diferenciaba de todos sus contemporáneos era su obsesión por lo práctico. Florence no quería que sus estudiantes entendieran la espiritualidad. Quería que la usaran. Quería resultados reales, verificables, en la vida cotidiana de mujeres reales, con problemas reales. Por eso sus libros están llenos de técnicas concretas, de instrucciones precisas, de pasos que cualquier persona podía seguir desde su propia casa sin necesitar intermediarios. Y entre todas las técnicas que desarrolló a lo largo de décadas de trabajo, hay una categoría que ella consideraba la más urgente: las órdenes para disolver el miedo financiero profundo, no el miedo superficial al gasto del mes, el miedo estructural.
El miedo que vive en las capas más profundas del subconsciente y que opera silenciosamente, año tras año, bloqueando cada intento de prosperidad antes de que pueda materializarse. Eso es exactamente lo que vas a recibir hoy. No una versión simplificada, no un resumen. La enseñanza completa, tal como Florence la transmitía a sus estudiantes más cercanos. Existen muchos miedos financieros. El miedo a no llegar a fin de mes. El miedo a una deuda que no se puede pagar. El miedo a perder el trabajo. Todos esos miedos, por dolorosos que sean, tienen una característica en común. Están anclados en el presente. Tienen un objeto concreto, un plazo visible, una situación específica que los genera. Y eso, aunque parezca contradictorio, los hace más manejables. Porque el presente siempre ofrece alguna acción posible. El miedo a envejecer sin dinero es completamente diferente. Su objeto no está en el presente. Está en un futuro que todavía no ha llegado, que no puedes controlar directamente y que tu mente construye con las peores imágenes posibles. Es un miedo que vive en el horizonte, y porque vive en el horizonte, nunca puedes enfrentarlo de frente. Siempre está ahí, detrás de cada decisión que tomas, detrás de cada noche que no puedes dormir, detrás de cada vez que revisas tus cuentas y sientes ese nudo en el estómago. Florence identificó esto con una claridad que muy pocos maestros espirituales han alcanzado. Ella decía que el miedo al futuro financiero es el más destructivo de todos porque actúa como un grifo cerrado. Mientras ese miedo esté activo en tu subconsciente, el flujo de provisión no puede llegar. No porque el universo no quiera enviártelo, sino porque tú misma, sin saberlo, estás bloqueando el canal por donde tendría que entrar. Esa es la razón por la que la orden que vas a aprender hoy existe. No para calmarte emocionalmente, para abrir el grifo. Cuando las personas sienten el miedo a envejecer sin dinero, la reacción instintiva es siempre la misma: intentar resolverlo con lógica. Calcular cuánto dinero necesitarían, buscar información sobre pensiones o inversiones, hacer listas, compararse con otras personas, intentar convencerse de que todo va a estar bien. Y cuando eso no funciona, porque no funciona, pasan al otro extremo, la resignación. Siempre fue así. Nunca tuve suerte con el dinero. No es para mí. Florence llamaba a esto alimentar al enemigo con tu propia energía. Cada vez que intentas combatir el miedo con argumentos racionales, le estás dando más poder. Porque el miedo financiero profundo no vive en la mente racional, vive en el subconsciente. Y el subconsciente no responde a argumentos, no responde a listas, no responde a estadísticas. El subconsciente responde a comandos, a imágenes, a emociones, a órdenes pronunciadas con convicción. El error no es tener miedo. El error es intentar resolverlo en el nivel equivocado. Es como intentar apagar un incendio en el cuarto de arriba desde el cuarto de abajo. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero mientras no subas al nivel donde está el fuego, no conseguirás nada. El miedo vive en el subconsciente. La solución tiene que llegar al subconsciente. Por eso la orden de Florence no es una frase bonita para repetir mecánicamente. Es una intervención directa en el nivel donde el bloqueo opera. Y cuando se aplica correctamente, el efecto no es gradual. Es inmediato. Algo se mueve, algo se suelta. Y ese movimiento cambia todo lo que viene después. Para entender por qué la orden funciona, primero necesitas entender exactamente qué es lo que estás disolviendo. Florence Scovel Shinn describía el bloqueo financiero del miedo a la vejez como una imagen grabada en el subconsciente. No una emoción pasajera,
Una imagen fija, permanente, que tu mente reproduce automáticamente cada vez que piensas en el futuro. Una imagen de escasez, de soledad, de dependencia, de insuficiencia. Esa imagen no llegó de la nada. Fue construida a lo largo de años, quizás décadas, por cada experiencia de dificultad económica que viviste, por cada conversación que escuchaste sobre la vejez y la pobreza, por cada miedo que viste en los ojos de tu madre o de tu abuela. El subconsciente registra todo eso y lo convierte en una película interna que se reproduce sin que tú lo ordenes. Y esa película, mientras esté activa, funciona como una instrucción constante hacia el universo. Florence decía, lo que el hombre imagina con sentimiento, eso manifiesta. Si la imagen que vive en tu subconsciente es la de una vejez sin recursos, esa imagen está siendo emitida constantemente como una señal. Y el universo, que no juzga ni interpreta, simplemente responde a la señal más fuerte. No porque quiera hacerte daño, sino porque así funciona la ley. La orden no trabaja suprimiendo esa imagen con fuerza de voluntad, trabaja reemplazándola, instalando una imagen más poderosa, respaldada por una convicción más profunda, que neutraliza la anterior y abre el canal de provisión que había estado cerrado. La orden que Florence Scovel Shinn desarrolló para disolver el miedo a la vejez sin dinero no es un decreto genérico de abundancia. No es una afirmación del tipo, el dinero fluye hacia mí fácilmente. Ese tipo de frases, aunque tienen su utilidad, no tienen la fuerza suficiente para penetrar en las capas más profundas del subconsciente donde este miedo vive. Para llegar ahí, la orden necesita 3 elementos simultáneos: autoridad, especificidad y dirección. Autoridad significa que la orden no se pronuncia como una petición ni como un deseo. Se pronuncia como un mandato, como algo que ya es verdad en el plano espiritual y que está siendo declarado en el plano físico. Florence decía que el universo responde a quien habla desde el poder, no desde el miedo. Y esa diferencia no está en el volumen de la voz, está en el estado interior desde el que se habla. Especificidad significa que la orden nombra exactamente lo que se está disolviendo y exactamente lo que se está activando, no en términos vagos, en términos precisos, directos, que el subconsciente pueda procesar como una instrucción clara, porque el subconsciente no interpreta metáforas, opera con imágenes concretas y comandos directos. Dirección significa que la orden señala hacia el futuro que quieres crear, no hacia el miedo que quieres evitar. Esa distinción es fundamental. La energía sigue la dirección de la atención, y la orden correcta dirige tu atención y por tanto tu energía hacia la provisión que te pertenece. Ahora, en los próximos pasos vas a aprenderla completa. El primer paso para aplicar la orden correctamente es aprender a reconocer el momento exacto en que debes pronunciarla. Y aquí, Florence Scovel Shinn enseñaba algo que va completamente en contra del instinto humano. La mayoría de las personas cree que las afirmaciones espirituales deben pronunciarse cuando uno se siente bien, cuando hay calma, cuando el miedo ya pasó. Florence decía exactamente lo contrario. El momento correcto para pronunciar la orden es en el pico del miedo, cuando el nudo en el estómago está más apretado, cuando las 3 de la madrugada te tienen despierta y los pensamientos no se detienen. Cuando acabas de revisar tu cuenta y el número que ves te oprime el pecho. Ese momento de máxima tensión emocional es, según Florence, el momento en que el subconsciente está más abierto y receptivo a recibir una nueva instrucción. ¿Por qué? Porque en ese estado, las defensas racionales de la mente consciente se debilitan.
Normalmente, cuando intentas pronunciar una afirmación positiva desde un estado tranquilo, una parte de tu mente la rechaza inmediatamente con argumentos. Pero eso no es verdad. Pero mira tu situación real. En el pico del miedo, esa voz crítica se silencia, y la puerta hacia el subconsciente se abre de par en par. Entonces, la primera instrucción práctica es esta. La próxima vez que sientas ese miedo específico, el miedo a envejecer sin dinero, no intentes calmarte primero, no intentes razonarlo, reconócelo, nómbralo, y en ese mismo instante prepárate para pronunciar la orden, porque ese es el momento para el que fue diseñada. Ahora llegamos al corazón de la enseñanza. La formulación exacta de la orden que Florence Scovel Shinn desarrolló para disolver el miedo a la vejez sin provisión. Esta es la orden, tal como ella la transmitía a sus estudiantes en sus sesiones privadas de enseñanza en Nueva York. La pronuncias en voz alta o en un susurro firme si no puedes hablar en ese momento con esta declaración. Cancelo y disuelvo toda imagen de escasez en mi vejez. Mi provisión es eterna, completa y fluye hacia mí ahora y en todos los años que están por venir. El mismo Padre que viste los lirios del campo me viste a mí. No hay edad en el espíritu, no hay límite en la provisión divina. Yo recibo, yo acepto, está hecho. Cada parte de esta orden fue elegida con precisión. Cancelo y disuelvo son verbos de autoridad. No piden, no suplican, actúan directamente sobre la imagen instalada en el subconsciente. Mi provisión es eterna. Rompe la creencia de que el dinero y la abundancia tienen fecha de caducidad. El mismo Padre que viste los lirios activa la memoria espiritual de provisión que Florence describía como la fuente más profunda de certeza disponible para el ser humano. No hay edad en el espíritu es quizás la frase más poderosa de toda la orden, porque ataca directamente la raíz del miedo, la creencia de que el tiempo juega en tu contra. Florence enseñaba que en el plano espiritual, donde la provisión realmente se origina, el tiempo no existe. Y si el tiempo no existe, el miedo al futuro no tiene sobre qué construirse. Pronunciar las palabras correctas es necesario, pero Florence Scovel Shinn era muy clara en esto. Las palabras sin el estado interior adecuado son ruido. Son sonido vacío que rebota en la superficie del subconsciente sin penetrar. Para que la orden trabaje en la profundidad donde el bloqueo vive, necesita ser pronunciada desde un estado interior específico que Florence llamaba la certeza del receptor. La certeza del receptor no es optimismo. No es esforzarte por creer que todo va a salir bien. Es algo mucho más concreto y accesible que eso. Es el estado mental de alguien que ya ha pedido algo y está esperando recibirlo con total confianza. Piensa en cómo esperas un paquete que pediste y sabes que está en camino. No dudas de que va a llegar. No te preguntas si el sistema funcionará. Simplemente esperas con la certeza tranquila de quien sabe lo que viene. Ese es el estado desde el que pronuncias la orden. No tienes que sentirte feliz. No tienes que haber resuelto el miedo antes de pronunciarla. Lo que necesitas es ese milímetro de convicción, esa fracción de certeza de que lo que estás declarando tiene poder real. Florence decía que la fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover montañas. No necesitas certeza total, necesitas certeza suficiente. La forma práctica de entrar en ese estado es hacer una pausa de 3 respiraciones antes de pronunciar la orden. En esas 3 respiraciones recuerdas una sola cosa, que el universo ha provisto antes, para ti. En otros momentos difíciles,
Ese recuerdo es tu ancla, y desde ese ancla pronuncias la orden. El cuarto paso es entender cómo y cuándo repetir la orden para que su efecto sea acumulativo y no se diluya con el tiempo. Porque existe una diferencia enorme entre repetir mecánicamente y repetir con intención. La repetición mecánica es lo que hace que las afirmaciones positivas fracasen para la mayoría de las personas. Repiten las palabras como un ritual vacío, esperando que la frecuencia compense la falta de presencia. Y el subconsciente no se convence por frecuencia, se convence por intensidad. Florence enseñaba que la orden debe pronunciarse en 3 momentos específicos del día. En el momento en que el miedo aparece, como ya explicamos. Al despertar, antes de que la mente consciente empiece a construir los problemas del día, cuando el subconsciente todavía está en ese estado semiabierto entre el sueño y la vigilia, y al acostarte, en el umbral del sueño, que es el momento en que toda instrucción que entra al subconsciente se graba con mayor profundidad y permanencia. En esos 3 momentos, la orden no se repite 10 veces seguidas como un mantra. Se pronuncia una sola vez, completa, con plena presencia y convicción. Una vez con total atención, vale más que 100 repeticiones automáticas. Florence comparaba esto con firmar un contrato. No necesitas firmar 100 veces para que sea válido. Necesitas firmar una vez, con plena conciencia de lo que estás firmando. El periodo de práctica que Florence recomendaba para que la imagen nueva reemplace completamente a la imagen antigua del subconsciente era de 21 días consecutivos. No porque el universo necesite ese tiempo, sino porque el subconsciente humano necesita ese periodo de exposición repetida para consolidar una nueva instrucción como la instrucción dominante. Ahora que conoces los 4 pasos de la orden, es el momento de entender por qué funciona. No solo creer que funciona, entender el mecanismo real que opera detrás. Porque Florence Scovel Shinn decía que la comprensión profunda de una ley espiritual multiplica su poder. Cuando sabes por qué algo funciona, lo aplicas con una convicción cualitativamente distinta. Y esa convicción amplifica el resultado. El primer mecanismo que necesitas comprender es por qué la voz tiene un poder especial sobre el subconsciente. No es metáfora ni simbolismo. Es un hecho observable. Cuando pronuncias algo en voz alta, tu cerebro lo procesa de una manera fundamentalmente diferente a cuando simplemente lo piensas. Al vocalizar, activas simultáneamente el sistema motor, el sistema auditivo y el sistema emocional. Esa activación simultánea crea una experiencia que el subconsciente registra como un evento real, no como un pensamiento abstracto. Florence lo describía con una imagen muy precisa. La palabra hablada es la palabra con cuerpo. Un pensamiento es energía en potencia. Una palabra pronunciada es energía en acto. Y el subconsciente, que opera con imágenes y experiencias concretas, responde al acto. Por eso la orden se pronuncia, no se piensa. Por eso sus palabras se eligen con precisión, no se improvisan. El subconsciente necesita recibir una señal clara en el canal que mejor entiende para reorganizarse alrededor de una nueva instrucción. El segundo mecanismo es la coherencia entre la instrucción consciente y la imagen subconsciente. Mientras esa imagen de escasez en la vejez permanezca grabada, cualquier esfuerzo económico que hagas en el plano físico estará nadando contra la corriente. La orden disuelve la imagen, y cuando la imagen cambia, la corriente cambia de dirección. Florence Scovel Shinn construyó toda su enseñanza financiera sobre un principio que ella consideraba la base de todo lo demás. La provisión no viene del trabajo, no viene de los ahorros, no viene de las circunstancias externas.
La provisión viene de una fuente que ella llamaba el suministro infinito, una reserva de abundancia que existe en el plano espiritual y que no tiene límite, no tiene edad, no tiene condiciones y no puede agotarse. Este principio no era para Florence una metáfora poética, era una ley operativa, tan real y tan precisa como la ley de la gravedad, y como toda ley, funcionaba independientemente de si la persona la conocía o no. La diferencia estaba en que quien la conocía podía trabajar con ella conscientemente, alinearse con ella y recibir su beneficio de manera directa y consistente. Quien no la conocía seguía dependiendo únicamente de los canales visibles, el trabajo, la familia, los sistemas externos, que siempre son limitados. Lo que hace que esta ley sea especialmente relevante para el miedo a la vejez es precisamente su carácter eterno. Florence subrayaba que el suministro infinito no tiene una fecha de caducidad. No se reduce cuando cumple 60 años. No desaparece cuando te retiras del mercado laboral. No depende de tu capacidad física de producir. Depende exclusivamente de tu alineación espiritual con la fuente. Y esa alineación es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia, desde cualquier punto de partida. La orden que has aprendido es precisamente el mecanismo de alineación. Cuando la pronuncias correctamente, no estás pidiendo que el universo haga algo nuevo. Estás eliminando el obstáculo que impedía que lo que ya te pertenecía llegara hasta ti. Uno de los conceptos más liberadores que Florence Scovel Shinn enseñaba, y uno de los más difíciles de comprender para la mente racional, es la diferencia entre el tiempo del miedo y el tiempo espiritual. Entender esta diferencia no es un ejercicio filosófico, es una herramienta práctica que cambia radicalmente la manera en que experimentas el miedo a envejecer sin recursos. El tiempo del miedo es lineal, va del pasado al futuro en una línea recta e inexorable. En ese tiempo, los años que han pasado son años que se han perdido. Las oportunidades no aprovechadas son oportunidades que ya no volverán. El futuro es un horizonte que se acorta con cada año que pasa. Y si el dinero no está acumulado ya, el tiempo del miedo te dice que ya es demasiado tarde, que las puertas se están cerrando, que lo que no se construyó antes ya no puede construirse. El tiempo espiritual, que Florence describía con precisión en sus enseñanzas, no funciona así. En el plano espiritual, donde el suministro infinito existe y opera, no hay pasado ni futuro. Solo hay un presente eterno en el que toda provisión está disponible ahora. Esto no significa ignorar la realidad material. Significa comprender que la realidad material es el resultado del plano espiritual, no al revés. Y que en el plano espiritual, tu abastecimiento no está condicionado por lo que hiciste o dejaste de hacer hace 20 años. Cuando pronuncias la frase de la orden, no hay edad en el espíritu, estás haciendo exactamente esto. Estás saliendo del tiempo del miedo y entrando al tiempo espiritual. Y desde ese espacio, el universo puede actuar sin las restricciones que tu mente racional le había impuesto. Hay una pregunta que surge naturalmente en este punto de la enseñanza, y Florence la anticipaba siempre con sus estudiantes. ¿Por qué la orden puede disolver lo que años de esfuerzo mental consciente no han podido resolver? Es una pregunta legítima. Y la respuesta revela algo fundamental sobre cómo funciona realmente el ser humano. La mente consciente opera con lógica, consecuencias, con argumentos. Es brillante para resolver problemas técnicos, para planificar, para analizar. Pero tiene una limitación estructural. No puede acceder directamente al subconsciente. Solo puede intentar persuadirlo desde afuera, a través de la repetición y la experiencia.
Y cuando el subconsciente tiene una imagen grabada con la intensidad emocional con que se graba el miedo a la vejez, años de noches sin dormir, de angustia repetida, de experiencias de escasez acumuladas, la persuasión consciente sencillamente no tiene suficiente poder de penetración. La orden funciona de manera diferente porque no intenta persuadir, interviene. Entra directamente en el nivel donde el bloqueo opera, usando el canal que el subconsciente sí reconoce. La palabra pronunciada con autoridad, cargada de imagen concreta y convicción emocional. Es una intervención en el idioma nativo del subconsciente. Y por eso produce efectos que la mente consciente, por sí sola, nunca podría producir. Florence lo ilustraba con una imagen muy clara. Intentar resolver el miedo subconsciente con argumentos racionales es como intentar operar una radio con instrucciones escritas para un televisor. Ambos son aparatos, ambos reciben señales, pero operan en frecuencias completamente distintas. La orden está sintonizada con la frecuencia correcta, y cuando la usas, el aparato responde. A lo largo de sus décadas de práctica en Nueva York, Florence Scovel Shinn trabajó con cientos de estudiantes y consultantes que llegaban a ella con distintas formas de bloqueo financiero. Y entre todos los patrones que documentó en sus escritos y en sus enseñanzas privadas, el miedo a la vejez, sin provisión, aparecía con una frecuencia y una intensidad que la llevaron a dedicarle una atención especial dentro de su sistema de trabajo. Lo que Florence observó de manera consistente era que este miedo específico tenía una característica que lo distinguía de todos los demás bloqueos financieros: su capacidad para neutralizar completamente la acción positiva. Personas que tenían habilidades reales, oportunidades reales y voluntad genuina de mejorar su situación económica se encontraban sistemáticamente saboteando sus propios esfuerzos sin entender por qué. Tomaban decisiones que contradecían sus propios intereses. Rechazaban oportunidades por razones que no podían explicar con claridad. Se autolimitaban de maneras que solo podían atribuirse a una instrucción interna más fuerte que su voluntad consciente. En sus archivos, Florence documentó casos donde la aplicación de técnicas de disolución del miedo profundo, técnicas de la misma familia que la orden que has aprendido hoy, producía cambios en la situación económica del consultante en periodos notablemente cortos. No porque la técnica generara dinero de la nada, sino porque eliminaba el bloqueo que impedía que oportunidades ya existentes pudieran ser percibidas y aprovechadas por la persona. El patrón que Florence describía era consistente. Primero cambia la percepción interna, después cambia la percepción de las circunstancias externas y finalmente cambian las circunstancias mismas. En ese orden siempre, sin excepción. Florence Scovel Shinn no era la única voz en la historia del pensamiento espiritual y filosófico que señalaba hacia este principio. La idea de que la provisión genuina no está condicionada por la edad ni por las circunstancias externas aparece en tradiciones de sabiduría de culturas y épocas completamente distintas, lo que Florence consideraba una evidencia de que se trataba de una ley universal y no de una opinión personal. En la tradición bíblica, que Florence citaba con frecuencia como su fuente de referencia primaria, el principio de provisión divina aparece sistemáticamente desvinculado de la edad o de la capacidad productiva del receptor. Los ejemplos que ella usaba en sus clases señalaban repetidamente hacia personas que recibieron provisión extraordinaria en momentos de aparente imposibilidad, precisamente cuando todos los canales visibles parecían cerrados. Florence los usaba no como historias religiosas, sino como demostraciones de una ley que operaba entonces y sigue operando ahora.
Personas que han aplicado técnicas de alineación espiritual similares a la orden reportaron con frecuencia que los cambios en su situación financiera llegaron desde direcciones completamente inesperadas, no a través del canal que habían intentado forzar durante años, sino a través de una vía que no habían anticipado y que solo se abrió después de que el bloqueo interior fue disuelto. Herencias inesperadas. Oportunidades de negocio que llegaron a través de contactos olvidados. Recursos que estaban disponibles desde siempre, pero que nunca habían podido ver con claridad. El principio que opera en todos esos casos es el mismo que Florence articuló con